Sea tan clara, Señor, tan claro el mensaje, que yo lo entienda y lo salga a poner por obra en el nombre de Jesús. Y yo me dispongo, Señor, yo me dispongo como un vaso, Señor, de barro, delante de ti que eres el alfarero, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Rey. Amén. Amén y amén, amén. Qué bendición estar en la casa de Papá Dios. Bueno, qué bueno, tomen asiento. Qué bueno verles aquí este segundo domingo de enero. Qué bendición, 2024. De pronto hay alguien que nos visite por primera vez, y veo una chica por allí. Que alguien más nos visita por primera vez, ya todos son de la casa, bienvenidos. Bienvenidos los que se están conectando también a través de Facebook, y más adelante se conectarán a través de YouTube. De verdad que es una bendición y es un gozo poder estar en la casa de Papá Dios. Saluda al que tiene al lado, dígale, bienvenido. Preséntese si no se conoce, dígale, mire, mi nombre es tal. Bienvenido, bienvenida a la casa de Papá Dios, amén. Muy bien, qué bendición estar en la casa de Papá Dios. Estaba esta semana, justo esta semana, el día miércoles me comenzó, fue como un resfriado. Dije, no puede ser, porque para el domingo yo necesito tener la voz. Y he estado orando hartísimo. Y les pido, si me tengo que hablar pasito en algún momento, por favor ustedes me prestan atención. Bueno, entonces apaguen el celular para que no vayamos a interrumpir aquí. Que no vaya a entrar ninguna llamada, interrumpes al que tienes al lado. Y bueno, ya con esto, ya todos sabemos, el año 2024 es el año de recoger la gran cosecha. Cosecha de lo que hemos sembrado durante años. Estamos hablando de oración, estamos hablando de ingresos, estamos hablando de todo, de todas las áreas, en la parte emocional también. Vamos a recoger grandes cosas. ¿Quién lo cree? Dios nos dio esa promesa y yo lo creo, y nos plantamos en eso. Bueno, y en este año pues tenemos que ser bien claros con todo lo que Dios está haciendo. Y qué mejor que vamos hoy a tomar un personaje que todos conocemos muy bien. Todos conocemos o nos acordamos de Juan el Bautista. ¿Todos lo han escuchado? Levante la mano. ¿Quién ha escuchado hablar de Juan el Bautista? Muy bien. Los que no han escuchado a Juan el Bautista ahorita van a escuchar de Juan el Bautista. Pues este fue un personaje muy relevante. Juan el Bautista es uno de los personajes más relevantes en el Nuevo Testamento después de Jesús, ¿no? Está Juan el Bautista, está Pablo, hay otros relevantes, pero entre los relevantes, de los importantes, pues está Juan el Bautista. Y de hecho era primo, casi primo del Señor Jesús. Bueno, entonces este hombre no solamente importante, obviamente no tanto como Jesús, Jesús es el más importante, amén. Este hombre tuvo el valor de llamar a los fariseos y a los religiosos de su época generación de víboras. Imagínense, le dijo generación de víboras, se les dijo en la cara, no les mandó un WhatsApp ni nada, se los dijo de frente. Y por allá en Lucas capítulo 3 versículo 19 al 20, para que ustedes lo vean por allá cuando tengan tiempito, él acusa a Herodes, porque Herodes se ha casado ¿con quién? Con una mujer que era la esposa de su hermano. O sea, ella estaba casada y el otro le pareció fácil decir, venga, y también nos casemos. Entonces Juan va y le dice, oiga Herodes, eso que usted está haciendo está mal, eso se llama adulterio, se llama fornicación, eso se llama deslealtad con su hermano Felipe. Y se lo dijo de frente. Y producto de eso, entonces Herodes se enoja y lo manda a la cárcel. ¿Listo? Él está en la cárcel y estando allí en la cárcel por haberle dicho la verdad en la cara al reyesito Herodes. Acordémonos que Herodes era uno de los tantos reyes que tenía el Imperio Romano bajo su poder. ¿Listo? Entonces este hombre tenía cierta autoridad en una región específica del Imperio Romano, y allí estaba Juan el Bautista y lo manda a encarcelar. Y allí encarcelado, entonces él pasa un tiempo, y pasado el tiempo él llega
y le manda a preguntar a Jesús. Él ya ha bautizado a Jesús, ¿listo? Él bautiza a Jesús, sigue predicando un tiempo y ahí es donde lo cogen para la cárcel, ¿listo? Para mirar los tiempos. Entonces, está un tiempo en la cárcel y le manda a preguntar a Jesús después de haberlo bautizado. Le dice por allá en Mateo, capítulo 11, y vayan conmigo a Mateo y ahorita vamos a leer Mateo todos, Mateo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar en las ciudades, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Le pregunta, le manda a preguntar porque pues él está encarcelado. Dígame si usted, si es el Mesías. Lo bautizó, estuvo con él, supo que sí era el Mesías, pero después pasa un tiempo y dice: oiga, ¿será que sí? Entró en duda. Y no solamente entró en duda con respecto de Jesús, sino también entró en duda con respecto de él mismo, porque dijo: yo tenía que prepararle el camino al que ha de venir, y ahora está dudando si sí era. ¿Será que hice las cosas bien? ¿Será que bauticé al Hijo de Dios y este sí era el Mesías? Está dudando de sí mismo en ese momento. Ahora, este es un mensaje para todos aquellos que en algún momento han dudado, no aquellos que se la pasan en incredulidad. Juan no era un incrédulo, ¿listo? Una cosa es que tú llegues por alguna circunstancia adversa, alguna cosa en la vida, y llegues a cuestionarte incluso de la persona de Dios. Te puedes cuestionar de ti mismo, pero es algo que tiene que ser pasajero, ¿listo? Porque Juan nunca demostró ser incrédulo, pero la situación que estaba viviendo lo llevó a preguntarse: ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué pasa? ¿Será que mis oraciones sí son escuchadas? ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos ha pasado algo muy similar? ¿Cuántos de los que están aquí han llegado a un momento a desfallecer en la fe? ¿Alguno de ustedes ha desfallecido en la fe? ¿Alguno ha sentido no, pero yo para qué oro? ¿Yo para qué leo la Biblia? ¿Será que Dios sí me escucha? ¿Será que Dios sí me entiende? ¿Será que Dios sí está conmigo? ¿Alguno se ha llegado a preguntar eso? ¿Alguno se ha llegado a preguntar si Dios lo escucha? ¿Sí? ¿Estoy hablando aquí con personas como yo o no? ¿Alguno se ha llegado a preguntar y a decir: ¿será que mis oraciones sí son efectivas? ¿Las estoy haciendo como es? ¿Alguno se ha preguntado eso? Pero aquí están, porque ustedes no son incrédulos, pero han llegado momentos en la vida en que nos puede llegar a pasar como Juan el Bautista. Así que esta predicación no va enfocada realmente a lo que le pasó a Juan, sino a la respuesta que Jesús le dio a esa circunstancia de Juan. ¿Listo? Esta predicación no va enfocada para que tú llegues y digas: no, entonces yo voy a dejar de creer, y te atrincheres en la incredulidad, porque la incredulidad sí es pecado. Pero de una u otra manera, como creyentes, de pronto va a pasar que en algún momento lleguemos a tener ¿qué? Dudas, como Juan, y nos vamos a dar cuenta que Jesús jamás reprochó a Juan el Bautista. Y Juan le mandó a preguntar: oiga, ¿será que sí o será que no? Y el Señor no dijo: no, mire, este hombre es un incrédulo. No, fue porque Juan no era un incrédulo. Juan tuvo una duda momentánea, como te puede pasar a ti o como me puede pasar a mí. Cuando decimos: tal vez mi oración no es escuchada, tal vez es infructuoso el estar orando, ¿sí? Y estamos en esos momentos. Es para ti que te has sentido así en este momento. Vamos a ver cuál es la respuesta de parte de Dios. Y justamente este es el título para hoy: la respuesta de Jesús a la oración de Juan, que es la respuesta de Dios ante una duda. ¿Listo? Vamos a ver, una duda genuina, no alguien que dice: no creo en Dios, eso es diferente, sino alguien que en cualquier momento puede desfallecer en la fe. ¿Listo? ¿Qué hace Dios? Y eso es lo que vamos a responder esta mañana. ¿Qué hace Dios cuando ve que la duda llega a tocar la mente de uno de sus hijos? ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Amén. Entonces diga: esa palabra es para mí. Y los que no dijeron no era para él, entonces es para el vecino. Esta palabra es para mí. Muy bien. ¿Qué hace Dios? Número 1, le manda testigos de su poder. ¿Le manda testigos de qué?
de su poder. Vean conmigo, van a leer ahí en sus Biblias Lucas, si la tienen en el celular, si necesitas ya sea una Biblia, levante la mano y los diáconos están pendientes para irse a la traer. Lucas lo vamos a leer y lo que no sea Lucas 11, lo vamos a leer en nuestras Biblias. Y lo que no sea de Lucas, digo de Mateo 11, Mateo 11, perdonen, Mateo 11. Lo que no sea de Mateo 11 sí lo vamos a leer aquí en la pantalla, ¿listo? Todo Mateo 11 que vamos a estar aquí hablando y enseñando hoy, ustedes lo tienen ahí en la Biblia. Y quiero que cada vez que vengamos a la iglesia, uno siempre que va a la iglesia tiene que llevar ¿qué? Biblia, no tiene que llevar ¿cómo? Biblia. Muy bien. Mateo capítulo 11. Dice la palabra del Señor. Versículo del 1 al 5. Ya lo leímos una parte. Versículo 3. Para preguntarle, ¿eres tú aquel del que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres os es anunciado el evangelio. Entonces ya vimos que Juan está en la cárcel. Se calcula más o menos que Juan ministró año y medio antes de ser encarcelado. ¿Listo? Después de año y medio de estar ministrando, lo echan a la cárcel, ya sabemos por qué, ya lo vimos en la introducción. Y ahora Juan ha pasado un año en la cárcel, o sea, no fue que lo echaron al calabozo, inmediatamente le mandó a preguntar a Jesús si era el Mesías. ¿Listo? Pues ha pasado un año. Ustedes se pueden pensar, Juan, la primera semana, esa fe tan grande. Ah, no, yo soy, cierto, estoy aquí, el Señor me habló, y bien, para las que se sea con Dios. Pasa una semana, pasan dos, y no pasa nada, y él sigue encarcelado. Y acordémonos que en esa época no habían esas organizaciones de derechos humanos. Entonces las cárceles eran lugares oscuros, algunos muy calurosos, eran lugares muy solitarios algunos y deprimentes. Y este hombre que estaba acostumbrado a vivir en libertad, porque él dice que la palabra que se la pasaba, ¿cierto?, por los montes, era un hombre muy libre, un hombre y la pasaba para un lado y para el otro, ahora está encarcelado. ¿Está cómo? Encarcelado. Y piensa y dice, después de un año, hola, ¿será que Dios sí me escuchó? ¿Será que yo hice lo correcto? ¿Será que cuando dije que Él era el Mesías al que yo bauticé, será que este sí era el Mesías? Y ahí es donde nace la pregunta y la duda que tiene Juan el Bautista después de un año de estar en prisión. Así que le manda a preguntar y le dice, vayan y háganme el favor, y le preguntan a sus amigos, a sus conocidos, a sus seguidores, les dice, vaya y pregúntele si sí es o no. Y el Señor le responde lo siguiente, póngale cuidado, le dice, díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, Mateo 11:5, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Le da evidencias del poder. Si ustedes van conmigo ahora, sí, léanlo aquí en la pantalla, en Isaías capítulo 35, versículo 4 al 6, la palabra del Señor nos dice, decía a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará, dice la palabra del Señor. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, dice la palabra del Señor. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y cuando vemos en Mateo capítulo 11, el Señor cumplió con esa profecía. O sea, en el Antiguo Testamento se decía que el Mesías vendría y los sordos oirían, los ciegos verían y toda esa cantidad de maravillas. Y Jesús estaba cumpliendo con eso, porque la gente llegaba y era sana, tal cual como lo había profetizado Isaías cientos de años antes. Pero no solo eso. Vayan conmigo, Isaías capítulo 61, versículo 1, dice la palabra del Señor.
Van a leer aquí Isaías 61:1. Segundito. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, está hablando de Jesús, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Está hablando que el evangelio sería predicado a todos, y Cristo estaba predicando el evangelio a todos, los quebrantados, los necesitados, los pobres en espíritu. No solo eso, sino que si leemos Mateo capítulo 11, versículo 6, Mateo 11:6, lo tienen ahí en sus Biblias, dice la palabra: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Es decir, gente que rechazaba a Jesús. Entonces Jesús dice: yo vine, pero hay gente que me rechaza. Y en la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 8, versículo 14, se dice que cuando el Mesías vendría, entonces algunos lo rechazarían. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. El asunto es este: cuando Juan está en un momento de crisis existencial, cuando Juan está en un momento de duda, cuando está en un momento en que se le baja la fe, él hace algo impresionante que tenemos que hacer nosotros. Le va y le manda a preguntar: ¿a quién? A Jesús. No le va y le pregunta él mismo porque está encarcelado, pero le va y le manda a preguntar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando tengamos esos momentos de bajonazos de fe, cuando se nos está poniendo todo difícil y como que nos está tratando de asaltar las dudas, y antes de que se nos vuelva en incredulidad, ¿qué tenemos que hacer? Vayamos a la fuente, a Jesús, preguntémosle, digámosle: Señor, tengo dudas, ¿tú me estás escuchando? Qué mejor que ir al lugar de su presencia, ¿verdad? Al lugar donde uno sabe, allá de rodillas leyendo la palabra, para encontrar las respuestas. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2, la palabra del Señor nos dice que el Señor mismo, habiendo hablado antes por los antiguos y por los profetas, hoy nos habla por medio de Jesucristo. Hoy nos habla por medio del Hijo. Hebreos 1, versículo 2. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos está hablando constantemente y que Él nos ama, y cuando ve que tenemos una duda nos va a enfatizar en que tenemos que ir ¿a dónde? Diga conmigo: a la Biblia. Tenemos que ir a la Biblia. Allí vamos a encontrar la respuesta. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con la duda, si comenzamos a preguntarle al que no sabe, si vamos y le preguntamos al amigo que nunca lee la Biblia, él no nos va a la respuesta. La respuesta nos lo va a dar el Señor a través de su palabra. ¿Cuál fue la respuesta ante la duda de Juan, de Jesús? Es darle la palabra, la confirmación a través de la palabra. Pero como si esto no fuera poco, el Señor nos da evidencias físicas igual que se las dio a Juan. ¿Por qué? Porque el Señor sigue obrando milagros. ¿Quién lo cree? El Señor sigue obrando milagros. Yo veo que el Señor sigue sanando sordos, sigue sanando personas de los ojos cuando Él quiere, ¿cierto? Sigue sanando cosas terribles de acuerdo a su soberana voluntad. Al que quiere sana, y el que no quiere, Él verá, porque Él es Dios, amén. Pero sigue obrando milagros. De hecho, el que tú estés hoy aquí es un milagro de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la vida solo le pertenece al Señor. Todos hoy los que estamos aquí estamos vivos porque Dios así lo quiso. ¿Es así o no es así? O sea que el que estemos vivos es un milagro. Démosle la gloria y la honra al Señor. Denle aplauso al Señor. Hoy vemos la evidencia de personas que estaban necesitadas de una palabra de esperanza, y encontraron la fe en Cristo. Mira el que tienes al lado. La persona que está al lado es una persona que un día era pobre en espíritu. Yo era pobre en espíritu. ¿Por qué? La Biblia dice: bienaventurados los pobres en espíritu, los que necesitamos de Dios. Amén. ¿Quiénes necesitan aquí de Dios?
El que tiene al lado necesitó de Dios y un día lo buscó y hoy tiene esperanza. Así que hoy también se sigue predicando el evangelio a los necesitados. Amén. Tú eres un necesitado, yo soy un necesitado. Así que somos evidencia de que Cristo sigue obrando con poder. Amén. Así que mirando esto, yo veo que en esos momentos que tenemos estos bajonazos de fe, ¿dónde será que si Dios me escucha? ¿Dónde será que mi oración sí está subiendo de acá? Porque uno dice, no, imagínese, mi habitación tiene 220 y mi oración no sube ni 220. ¿Qué pasa, Dios? Y si nos hemos preguntado eso, yo quiero decirte, Dios te va a mandar testigos de su poder a través de su palabra. Pero también Dios es tan maravilloso, y se los digo por experiencia propia, que cuando uno está en esos momentos, alguien lo llama y le dice, Dios te ama. Dios, ¿no les ha pasado? Y dice, uno está por ahí y de pronto ni siquiera es alguien conocido. A mí me pasó hace algún tiempo que yo estaba en un día de esos que, para recoger con cucharita, y de pronto me entró un mensaje por WhatsApp, pero era un versículo, pues, de una persona que no conozco. Alguien llegó y en lugar de mandarle a un contacto que seguramente él se equivocó, esa persona se equivocó, entre comillas, porque no se equivocó, me llegó a mí. Yo no conozco a esa persona, pero Dios la utilizó para decirme que me amaba y que estaba ahí conmigo. Y así es Dios cuando tú tienes esos momentos. Así que valora a esa persona, valora ese mensaje de WhatsApp, valora lo que te están enviando, valora a esa persona que te ama, Jesús. No te enconches y no te aísles, porque es lo peor que puede hacer una persona. Cuando una persona está bajoneada en la fe, a veces va y se aísla. No quiere que lo llamen, no quiere saber de nadie ni de nada. Si es la iglesia, menos. Hermano, Dios va a utilizar personas de fe para hablar a tu corazón, para decirte que Él sigue teniendo poder. Amén. Así que valóralos, valora a esas personas que te llaman, que te dan un mensaje, que te comparten una canción, que te comparten un emoticón, que te comparten algo que habla del poder de Dios. Así que, ¿qué hace Dios? Cuando nosotros estamos bajonados en la fe, nos manda a alguien que nos recuerde que Él sigue teniendo el poder por siempre y para siempre. Aleluya, Jesús. Así que lo primero es eso, mandarle evidencia de su poder. ¿De su qué? De su poder. ¿Dónde está esa evidencia? Principalmente en la Biblia. Pero Dios usa personas para que nos hablen de Él. Amén. Valora a esas personas. Número 2, ¿qué más hace Dios? Le recuerda quién es ese hijo para Él. Cuando un cristiano comienza a tener como dudas, cuando comienza a decir, bueno, ¿yo qué pasa? ¿Será que sí? ¿Será que sí tengo pelo pa' moña conmigo yo? El Señor también le va a recordar quién es ese hijo. Juan tiene una duda y ya lo vimos, ¿no? Le manda a preguntar a Jesús. Y Jesús le manda la respuesta. Y hasta aquí están los mensajeros de Juan en el capítulo 11, versículo 6 de Mateo. O sea, de ahí para allá ya no están los mensajeros. ¿Por qué? Porque ellos se devuelven. O sea que Jesús consideró que la respuesta que hasta aquí le había dado a Juan, o le había mandado a Juan, era necesaria para Juan. ¿Es claro? Juan necesitaba escuchar que Jesús es todopoderoso. Amén. Y que sí era el Mesías. Ya, no más. Hasta ahí. Los mensajeros toman el mensaje, valga la pena la redundancia, y se van. Pero la palabra me dice que habían muchos escuchando esto. Así que Jesús utiliza a Juan, porque es que Juan era una persona muy respetada por el pueblo judío. O sea que cuando estaban allí habían muchas personas que le estaban escuchando. Entonces se van ellos, pero él prosigue hablando de Juan. ¿Listo? Y lo que me parece impresionante es que les dice esto porque él sabe que en cualquier momento esos que le están escuchando pueden llegar y caer también ¿qué? En momentos de duda o de crisis de fe. Mateo capítulo 11, versículos 7 y 9. Mientras ellos se iban, los mensajeros de Juan, comenzó Jesús a decir a Juan, a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento?
¿O salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están, dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 9. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Miren, me parece impresionante que antes que hablar de lo que Juan hacía, el Señor se va a enfocar es en la persona de Juan, en quién era Juan para él. Y es bonito porque dice un hombre. Y el versículo 10 en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente, Mateo 11:10. En esta versión dice, Juan es el hombre. ¿Juan qué? Es el hombre. Ahora, cuando hablamos de Juan y dice que es un hombre, nos acordamos también de esas palabras de un profeta, o que se dijo de un profeta. Vayan conmigo a Santiago, capítulo 5, versículo 17. Dice que Elías, ¿era qué? ¿Qué era Elías? Un hombre, sujeto ¿a qué? A pasiones. Pero lo primero que dice es que Elías era un hombre. O sea, era un ser humano. Un ser humano con debilidades, mis hermanos, como Juan estaba teniendo debilidad en ese momento. Un ser humano que se entristecía. ¿Cuántos de aquí no se han entristecido? Y tienen fe. Ustedes tienen fe y creen en Jesús, ¿verdad? Pero ¿le han dado la tristeza en algún momento? ¿Le has dado el dolor en algún momento? ¿Se han sentido frustrados en algún momento por alguna cosa? Porque eso es muy normal de nosotros. Y el Señor no intenta minimizar eso. Él, antes de ver qué era lo que hacía Juan para él, a él le importa quién era Juan, igual que lo que le importaba quién era el profeta Elías. Por eso dice, Elías era un hombre. Y dice, ¿quién era? Un hombre sujeto a pasiones. Ahora, hablando un poquito de Elías, y ahorita volvemos a Juan. En el Antiguo Testamento se nos dice en primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4, que Elías se fue corriendo, iba huyendo por el desierto. ¿Por qué? Porque lo estaba persiguiendo una mujer. ¿Se acuerdan del pasaje? Elías ora y se destruyen 400 y se mueren 400 profetas de Baal, del diablo. Y la mujer que era la líder de esos profetas del diablo, que se llamaba Jezabel, lo manda a perseguir. Y es más, y le da una sentencia, dice, que me parta un rayo, que me pase lo peor si mañana a esta hora no tengo aquí la cabeza de Elías. La sentencia, se lo sentenció. Y este hombre de fe, ¿sabe qué hace? Sale corriendo. Y está en esa huida. Y aquí en el versículo 4 del primer libro de Reyes dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Ese hombre de fe que anteriormente, que un día anterior, que días anteriores estaba orando para que descendiera fuego del cielo y descendió fuego del cielo. Ese hombre de fe que estaba liderando al pueblo de Dios para que destruyera a los profetas del diablo, ahora está diciendo, ¿por qué mejor no me morí? Una crisis de fe. Y está ahí en eso, mis hermanos. Y dice la palabra de Dios, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Está en una crisis existencial. Y ahora vayan conmigo al versículo 10 del primer libro de Reyes, capítulo 19. Es más, Elías diga y duda, dice, él respondió, he sentido un vivo celo, está hablando con Dios, por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías dice, Dios se le acabó el arsenal, ya solo quedo yo y yo me quiero morir. O sea, como que Dios ya se le acabó su poder. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Dios le manda comida. Dios lo pone ahí a dormir. Dice, duerma, hermano, duerma. Usted lo que necesita es dormir. Necesita comer. Le manda comida. Lo manda a un sitio donde podía descansar, donde podía despejar la mente. Antes que cualquier cosa de lo que podía hacer Elías, Dios estaba interesado en Elías. Tanto es así
que dice la palabra del Señor en primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 12 al 13, lo siguiente: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dice, pero Jehová tampoco estaba en ese silbo apacible y delicado. Dice la palabra del Señor, versículo 13, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 13. Ya lo leemos acá. Segundito. Y dice que Dios le habló a Elías desde un viento, ¿qué? ¿Sí se acuerdan? Un viento apacible. Capítulo 19, versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí? ¿Sabes? Dios habló a Elías desde un viento, ¿qué? Apacible, desde la calma. ¿Por qué? Porque Dios estaba más interesado en Elías que en lo que Elías podía hacer para él. Y esto tiene mucho que ver con nosotros, porque quiero decirte, la palabra del Señor nos dice que antes de que el Señor dijera que Juan era su mensajero, Dios había dicho y dado características de la persona, de Juan como tal, de quién era Juan para él. Juan es el hombre. Dios está interesado en que cada día te parezcas más a él. Efesios capítulo 4, versículo 13, dice la palabra del Señor lo siguiente, léanlo allí. Y me está cambiando la voz, ¿sí? La juventud, la adolescencia que llaman. Efesios capítulo 4, versículo 13, dice la palabra del Señor: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 13, no 14. Efesios capítulo 4, versículo 13. Dios quiere que tú te parezcas cada día más ¿a quién? A Cristo. Efesios 4, 13. Y en ese proceso te va a llevar por momentos difíciles, va a permitir desiertos, pero todos esos desiertos tienen un propósito, es que te parezcas más a Cristo. Pero ese propósito no lleva excluido que Dios está interesado en ti como persona, como su hijo. Vayan conmigo a Lucas capítulo 11 y nos dice algo bien relevante como toda la palabra del Señor. Lucas capítulo 12, versículo 7. Y dice que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados ¿por quién? Por el Señor. Todos. Bueno, para mí yo creo que es más fácil porque tengo más poquito, pero absolutamente todos. El ejemplo igual funciona porque está diciendo es que Dios tiene cuidado de nosotros como persona. Dios está más interesado en ti que en lo que tú haces o en lo que tú das para la iglesia, para la obra de Dios. Antes de ser un ministro y antes de aportar cualquier peso a la casa de Dios, Dios te redimió y el primer título que te dio es ser hijo de Dios. Amén. Dios te ama. Dios te ama con amor eterno y Él está interesado en ti, tanto así que tiene cuidado de ti. Diga conmigo amén. Muchas veces será que sí, será que no, Dios ya no me ama. Dios te ama con amor eterno. ¿Cuántas personas aquí, yo me pregunto, habrán pensado sí, pero es que yo ya no, es que yo no? Eres tú, porque Él vino fue a salvarte a ti. ¿Y por qué te vino a salvar a ti? Porque te ama. Amén. ¿Que te lo merecías? No, eso sí no, ninguno nos lo merecíamos. Pero Dios te ama, no lo dudes. Y antes de cualquier cosa que tú hagas, antes de cualquier cosa que tú ejerzas, y no estoy diciendo que no ejerzas el don que Dios te entregó, no estoy diciendo que no aportes a la casa de Dios, pero antes que eso, Dios está interesado en ti y te salvó a ti, fue a la cruz del Calvario por ti, porque te ama con amor eterno. Aleluya. Déselo fuerte al Señor. Hermano, no piense que porque las circunstancias se ven adversas es que Dios ya te dejó de amar. No, mis hermanos. La palabra del Señor nos dice: ¿podrá olvidarse la mujer de su hijo
Y dice, aunque, porque eso no es natural, pero dice, aunque eso pudiera ser, yo jamás me olvidaré de ti. Aleluya. Y está hablando de ti y está hablando de mí. Y ese es del amor de nuestro amado Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Nosotros a veces nos fijamos en lo que la persona hace. Dios se fija en lo que es la persona. Si esa persona no hace, puede perder valor para nuestros ojos. Pero si esa persona no hace, aún así tiene un valor para Jesús, porque Él pagó con su sangre preciosa por esa persona. Amén. ¿Quién lo cree? Mi hermano, esto no es para decirte, no, no ejerzas un don, quédate sentado siempre ahí, no. Tampoco es, no aportes, no. Pero Dios no está interesado en tu dinero. Dios está interesado en tu dinero. Si aportas o no aportas, eso es una cuestión de tu mayordomía. Tú verás con el Señor. Nosotros te enseñamos, ¿verdad? Eso será en otra que volvamos a recordarlo, en otra enseñanza. Pero hoy quiero recordarte que Dios está interesado en ti. Que cuando las personas te dicen y te dan la espalda, Dios no te da la espalda porque está interesado en ti. Te ama con amor eterno. Se empecinó contigo de tal manera que en la cruz estaba mirándote, porque en la cruz Él se llevó los pecados tuyos y mis pecados. ¿Por qué se los llevó? ¿Por qué? ¿Porque íbamos a ser ministros? Porque yo iba a ser pastor. ¿Por qué se llevó mis pecados? Porque yo iba a dar dinero para que la obra creciera. No, porque yo iba a evangelizar. No, se llevó los pecados porque sabía que sin Él nosotros no podríamos ser salvos. Así que esto me habla de algo. Cuando la Biblia me dice Elías era un hombre, está diciendo que Dios está interesado en ti como ser humano y te ama con amor eterno. Aleluya, amén. Te ama tanto que cuando pecas, te redarguye de pecado, justicia y juicio, para que vuelvas a estar en sintonía con Él. Dime si no habla de amor, y de un amor maravilloso, de un amor como ningún otro. Nadie te podrá amar como solo Cristo te ama. Aleluya. Él es aplauso al Rey. Elías es mi mensajero, Juan es mi mensajero. Pero Juan, ante todo, es el hombre que yo amo. Amén. Elías era el gran profeta, pero antes de cualquier cosa, Elías era el hombre de Dios. Antes de todo lo que tú haces, de tus oraciones fuertes o débiles, muchas o pocas, de tu lectura que debería ser mucha, pero antes que cualquier cosa, Dios está interesado en ti. Y no porque no merezcamos. No, claro, sí, Dios sin nosotros sigue siendo Dios, amén. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Y Dios nos ama con amor eterno. Aún sin merecerlo, murió en la cruz por nosotros, sin nosotros merecerlo. Imagínense tan bonito que es nuestro Dios. Se merece toda la gloria y la honra y la alabanza de nuestra vida. Ese aplauso otra vez por Él. Mantenga ese aplauso. Entonces, lo primero que hace cuando alguien cae en debilidad en su fe, se le debilita la fe, el Señor le va a mandar testigos de su poder. Obviamente, la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Número 2, entonces ya vimos que nos va a recordar quiénes somos. Y tú eres hijo de Dios, tú eres heredero, coheredero junto con Cristo Jesús. Amén. Y número 3, les va a invitar a descansar en su soberano cuidado. Número 3, si me lo ponen ahí en la pantalla. Les invita a descansar en su soberano cuidado. Mira, es impresionante cómo la Biblia se refiere a Juan. Seguimos en este hombre. Y en la pregunta que manda hacer, ya sabemos que aquí no están los mensajeros, pero el Señor le parece que es importante que los que están ahí aprendan. Y obviamente de paso En Mateo capítulo 11, versículo del 10 al 14,
se nos dice lo siguiente: porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, y no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, dice la palabra de Dios. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Tan importante es este hombre que Malaquías capítulo 4 versículo 5, el Antiguo Testamento lo leíamos hace como unos 5 sermones, algo así, hablando de la Navidad, bueno, el mes pasado. Leíamos esto, pero quiero volvérselos a recordar. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, el último de los profetas del Antiguo Testamento, termina hablando de Elías, del Elías que ha de venir. Malaquías capítulo 4 versículo 5, y dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Acordémonos que para la época de Malaquías Elías ya había muerto. ¿Listo? No está hablando de que Elías iba a reencarnar, porque la reencarnación no existe. ¿Listo? Para que todos sepan, la reencarnación no existe. Eso no es bíblico. Dice que vendría Elías, vendría alguien como el profeta Elías, es lo que está diciendo. Y la palabra nos dice que Juan es ese Elías que había de venir. Es decir, que Juan es el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y este hombre que era tan relevante, el Señor manda a decir lo siguiente, o le recuerda a los que están al lado, que siendo aún tan relevante, nunca se le puede olvidar lo siguiente. Quiero leer Mateo capítulo 11 versículo 12, pero en la Nueva Traducción Viviente. Dice: desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de del cielo ha venido avanzando con fuerza, y gente violenta lo está atacando. Eso es diferente a algunos que dicen que uno tiene que ser violento. No, leamos bien el contexto. Aquí está diciendo es que debemos prepararnos, porque el reino de los cielos siempre está bajo ataque. ¿Sí es claro? De personas usadas por el enemigo. Porque yo he escuchado este versículo, cosas que uno dice, pero que no tienen nada que ver. Aquí lo dice claramente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? El Señor le está recordando a los que están escuchando que aunque Juan tenía unos propósitos tremendos, Juan también tendría que enfrentarse a cosas difíciles, aún a la oposición, y lo vemos, él estaba encarcelado. De hecho, si nos damos cuenta aquí, es lo mismo que el Señor está diciendo en Juan capítulo 16 versículo 33, que lo conocemos muy bien. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mis hermanos, el Señor nunca prometió un evangelio donde no había problemas. Eso no es el evangelio. El evangelio es Cristo. El evangelio es que aunque yo tenga el problema, Cristo está conmigo y me va a ayudar y me va a dar sabiduría. Amén. Pero jamás dijo el Señor que la persona que llegara a Cristo, entonces ya desde por sí llegar a Cristo, nunca tendría problemas. Le llovería plata, mejor dicho, toda la que quiera. Le caerían lingotes de oro, como digo yo. Nunca se enfermaría. Nunca tendría problemas con sus familiares. No, nunca lo prometió el Señor. El Señor no prometió eso. Al contrario, Él dijo: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero también dice: tranquilo, que yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Y este mensaje justamente es dado cuando Juan manda a decir que si era Jesús el Mesías, porque estaba pasando por un momento de fe, donde tenía una crisis de fe. ¿Sabes? Yo he encontrado, mis hermanos, en el nombre de Jesús, que cuando el Señor lo llama a uno, el Señor también lo prepara a uno. Y todo está aquí. No hay por qué uno decir: no, pero yo no sabía. No, aquí está en la palabra de Dios. Tendremos aflicción. Y me parece
impresionante que el Señor diga esto de Juan el Bautista, después de que ha dicho lo siguiente. Vayan conmigo y lean Mateo capítulo 10, versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Está hablando de las bendiciones que tendría un profeta, alguien que hablara de parte de Dios. Y la recompensa que tiene Juan es: siguió en la cárcel. ¿Y ustedes saben qué le pasó a Juan? ¿Sí se acuerdan qué le pasó a Juan? Le quitaron la cabeza. Sí, pero ¿dónde hay victoria en esto? Claro que hay victoria, porque Juan, a pesar de que siguió en la cárcel y a pesar de lo que le pasó, Juan jamás negó a Cristo. Juan permaneció ahí fiel a sus convicciones en Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que vienen momentos y es donde difíciles, y es donde el Señor nos dice: yo nunca te dije que no ibas a pasar por momentos adversos, pero sí te dije que yo iba a estar contigo y que te iba a acompañar, que no estás solo, que no estás sola. Y es necesario, porque hay muchas personas que cuando llega la prueba, que cuando llega la dificultad, se van, dicen: no, por más de que yo oro, por más de que yo leo la Biblia, yo sí hago esto, y no ven el resultado y se desaniman. Pero es que jamás el Señor dijo que no iban a pasar dificultades. Dios te promete a través de esto y nos promete a mí. No nos dice que nunca tendríamos dificultades. No nos dijo que esto sería un camino de rosas. No nos dijo que estar en Él sería estar exento de periodos de economía baja, que estar en Él nos haría exentos de visitar un hospital por nosotros o por los que amamos. Tampoco nos dijo que estaríamos exentos de visitar una funeraria para despedir a alguien que amamos con nuestro corazón. No dijo eso. Pero ¿sabes qué sí dijo? Dijo que nos prometía paz en medio de la tormenta. Nos prometió compañía en la soledad y sabiduría en la confusión. Amén. No te promete un camino exento de lágrimas, pero sí te promete que puedes encontrar en su presencia el motivo suficiente para secar esas lágrimas. Amén. No te promete que nunca alguien no te va a traicionar, que un hijo no te va a dar duro a tu corazón, o un amigo o alguien cercano. Él no dice eso. Pero sí dice que aunque padre o madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Él sí promete eso. Él no promete que no nos sentiremos con el agua hasta el cuello. ¿Cuántos se han sentido en algún momento con el agua hasta el cuello? ¿Que han dicho ¡ah! En alguna situación? ¿Algunos se han sentido con el agua hasta el cuello? ¿Sabes qué dice la Biblia? Que sí te promete. Él no te promete que no va a haber esa agua hasta el cuello, pero ¿sabes qué te dice? Aunque pases por las aguas, no te ahogarás, y aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aleluya, amén. Ese es nuestro Dios. Aleluya, Jesús. ¿Sabes? Pasarás tranquilo y aprenderás que de la mano del Señor, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo tú te podrás alegrar en Jehová. El Jehová que es nuestra salvación, el Señor es nuestra recompensa. Amén. Así que cuando tengamos eso, Dios va a hacer tres cosas. Cuando tengamos un bajonazo de fe, nos va a mandar mensajeros de su poder. No los rechaces, no te aísles, no te enconches. No apagues el WhatsApp, no apagues el teléfono a aquellas personas que te llaman a darte un versículo bíblico, porque esa es la respuesta de parte de Dios. Amén. Número uno, te va a mandar mensajeros de su poder. Número dos, te va a recordar que tú eres hijo de Dios, hija de Dios, y si hija o hijo, coheredero junto con Cristo Jesús. Que antes de lo que tú das o aportas,
eres un hijo de Dios. Amén. Y número 3, te va a recordar que aunque pases por aflicción, Él estará contigo. Te va a decir, mira el cielo, pero siempre pon los pies en la tierra. Y ese es nuestro Dios. Si tú te has sentido afligido, si tú has sentido que la fe mengua, si tú has llegado a tener un momento de duda, yo te digo, no te trincheres en el rincón de la incredulidad. No dejes que la duda avance porque se vuelve incredulidad. La incredulidad sí es pecado. Tener una duda momentánea y resolverla en los pies de Jesús es lo mejor que podemos hacer. Amén. Si has pasado por ese momento o estás pasando, yo te digo, antes que nada, tú eres un hijo de Dios. La Biblia dice que tú eres la niña de los ojos de Jesús y que nadie te puede arrancar de las manos de aquel que te compró con su sangre preciosa. Amén. ¿Lo crees? Dale un fuerte aplauso al Señor. Pongámonos de pie. Me impactó mucho cuando leía de esas partes que uno lee y pasa derecho, ¿no? Siempre. Cuando ha leído Santiago 5:17 de Elías. Elías era un hombre. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Eso no te exime de arrepentirte si pecaste, no, eso sí, de una, arrepiéntete. Pero quiero decirte, aún en el arrepentimiento se ve la misericordia y el amor de Dios. Porque si no te amara, sencillamente, el que peca, Dios le dice, chao, te vi, tuviste oportunidad conmigo, nada que ver. Al contrario, te va a llamar y va a decir, estás mal, arrepiéntete. Eso habla de amor. ¿Qué tal si cierras tus ojos? Levantas tus manos al cielo. Tal vez tú has tenido esos momentos de crisis de fe. Tal vez tú has dudado si Dios te va a sacar adelante. Tal vez tú dices, pero pasó el 2023 y lo que yo esperaba no pasó. Pasó el 2023 y comencé enero aún con más dificultad. Pues yo te digo algo, Dios está ahí contigo. Dios no se ha olvidado de ti. Dios está haciendo algo en tu corazón, en tu mente. Te está moldeando para que cada día te parezcas más a Jesús. Dios tiene contados tus cabellos. Dios sabe de qué cosas tú tienes necesidad antes de que siquiera hables y le pidas. Dios sabe de esos momentos de tristeza, de confusión que han llegado a tu mente. Dios lo sabe. Pero hoy te dice, hijo, hija, te mando hoy este mensaje para darte evidencias de mi poder. Y te mandaré constantemente a través de mi palabra lo suficiente para que tú levantes tu cara y encuentres que sigo siendo poderoso, todopoderoso, dice el Señor. Hoy el Señor te recuerda. Tal vez tú que un día dejaste de hacer algo para el Señor, hoy el Señor te dice, antes de lo que tú haces me importas tú. Me importas tú. Tú eres importante para mí. Y eso no quiere decir que Dios no te vaya a exigir después qué hiciste con tu don. Pero antes que eso, Dios está interesado en ti, en que seas más parecido a Cristo. Él te cuida, no te ha dejado de cuidar. El que estés pasando por esa dificultad o el que no hayas encontrado respuesta no quiere decir que no te ame, te ama. Y te ama con amor eterno. Estoy haciendo algo, dice el Señor. Pronto saldrá la luz. No lo veréis, dice el Señor. Y yo te lo digo hoy como profeta de Dios. No lo veréis, dice el Señor. Y número 3, acuérdate que Él nunca te prometió un camino de rosas, pero aún en el camino de espinas Él va a estar contigo, sanando cada herida, cada tormenta, sanando ese corazón,
Tú viniste hoy con tu corazón dolido, con tu corazón quebrantado, con dudas, con preguntas. Y yo te digo, Dios está contigo. Nunca te ha dejado, ni nunca te dejará. Nunca te desamparará. Él dijo cuando iba a partir, yo me voy, pero regreso. Y también dijo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No llore, manada pequeña. Nuestro Señor nos dice, no eres huérfano, mi consolador está contigo. Y tú tienes lo mejor para salir adelante, y es mi presencia, dice el Señor. Me importas lo que eres, quién eres. Te voy a mandar mensajeros constantemente, te dice el Señor. Tal vez vas a recibir una llamada del pastor o de algún hermano o de alguien que aunque no conozcas te va a decir y te va a recordar de mi amor y de mi poder. Y cuarto, acuérdate, sí es complicado a veces, sí es difícil, sí hay lágrimas, sí hay visitas al hospital, pero ahí estará Jesús, ahí estará contigo. Aleluya, Jesús. Y si tú lo crees y esta palabra es relevante para ti, yo te pido que le des el más fuerte de los aplausos y le digas: Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias. No condenaste a Juan. No condenaste a Juan. Y hoy querías traer libertad, Señor, a todos mis hermanos en el nombre de Jesús. Que este año nos enfrentemos con esa libertad de saber que nos amas con amor eterno. Aleluya, Jesús. Amén. Dios te ama con amor eterno y extiende su misericordia para tu vida, para tu familia y todo lo que te rodea. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Aleluya, amén. Qué bendición, amén. Qué bueno recordar que tenemos un Dios que nos ama. ¿No les parece? Tomen asiento. Hemos hablado muchas veces desde este púlpito del pecado, de sus consecuencias, y lo seguiremos haciendo, no crean que no. Pero hoy el Señor me decía: recuérdale a mis hijos que los amo. Amén. Recuérdale que los amo. Bueno, y con esto en nuestra mente vamos a bendecir la casa de Papá Dios a través de nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Vamos a decirle: Señor, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Yo quiero entregar este dinero confiado en ti, con gratitud a ti. Dios, estoy entregando de lo recibido de tu mano, como dice tu palabra, y de lo recibido de tu mano, eso entrego. Gracias. Gracias, Dios, por permitirme bendecir tu casa en el nombre de Jesús. Y te pido que multipliques al cual 30, 60 y 1000 por uno cada dinero aquí depositado con fe, con alegría, de manera voluntaria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice: traigan los diezmos a la alfolía, haya alimento en mi casa. Y le damos ofrenda de aplauso de gratitud al Señor porque nos permite bendecir su casa a través del diezmo de la ofrenda. Damos gracias al Señor porque ha sido muy bueno con nosotros, porque definitivamente Dios ha mostrado su poder y su maravillosa misericordia. Y quiero darte una noticia, y lo seguirá haciendo. Amén. Así que tenemos que ir en libertad este año. Hay muchos retos, pero espero de corazón que esta palabra haya traído libertad para tu vida y que haya sido refrigerio para tu corazón, para tu alma, para tu mente, y que cuando te veas así bajoneado o bajoneada en la fe, pues vuelve y colócala y vuelve y escucha cuánto te ama el Señor. Amén. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de nuestros pies. Bueno, antes de ponerse de pie, les recuerdo, este miércoles tenemos nuestro culto ya de miércoles, de 6 a 7 y media de la noche. Como siempre, no lo pierda, está poderoso. Estamos en una serie que es Guerra Espiritual.
pero desde otro concepto, no desde el concepto por ahí, todo raro, ¿sabe? Cosas que escuchamos, no. Vamos a aprender todo lo que es guerra espiritual basados en el libro de, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Comenzamos este miércoles, capítulo 1, así que no se lo pierdan. Va a ser una serie que nos va a llevar como por seis miércoles a hablar de guerra espiritual, ¿listo? De acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, porque todos los días tenemos una guerra constante contra el enemigo, contra la carne, contra el mundo, contra todos nuestros tres enemigos. Así que no se lo pierdan, miércoles 6 de la tarde, el domingo nuevamente a las 9 de la mañana estaremos aquí para compartir la poderosa palabra de Dios, y ya la otra semana comenzamos, nosotros les avisamos para comenzar nuestros tiempos de oración en la mañana. Muy bien, ya todo está reactivado, así que poco a poco vamos a estar avisándoles de las diferentes actividades. Este año sí tenemos encuentro, así que si tú no has ido a encuentro, tú me dices, yo quiero ir. Los que van siempre quieren ir, mire, de verdad, yo les garantizo, es tan bonito que los que van quieren volver. Así que si tú no has ido a encuentro, te invito para que te inscribas. Entonces, para hacerlo con tiempo, ¿listo? Pongámonos de pie. Vamos a orar. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Y hoy quiero preguntarte, ¿sales sintiéndote más amado por Dios? ¿Sí o no? Porque si no, vuelvo y te predico. Se vuelve y se siente aquí otra hora. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo. Dios, gracias por este día. Hoy, Señor, hablando y utilizando la frase tal vez de algún ministro muy popular, la quiero usar, y es: creo que he dicho lo que tú me has mandado a decir a tu pueblo. Y Señor, te pido que podamos vivirlo, y que cuando llegue el momento de dificultad, de prueba, cuando dudemos, acudamos a ti prontamente. Que esta semana tú hables a tus hijos de una manera poderosa y que les muestres tu favor una vez más. Hay unos que están necesitando tu favor en las finanzas, otros están necesitando tu favor en la salud, otros están necesitando tu favor en áreas personales, emocionales. Yo te pido que esta semana traigas respuesta, Señor, en el nombre de Jesús. No porque tengas que hacerlo, porque tú no eres quien para hacer lo que nosotros te digamos. Nosotros no somos quien para que tú hagas lo que nosotros te digamos, pues tú eres el Dios soberano. Pero sí acudimos a ti confiados en tu misericordia y en tu amor, en el nombre de Jesús. Esas respuestas a la vida de mis hermanos, y que así como llegaron en bendición a tu casa, regresen en bendición a su casa. En el nombre poderoso de Jesús, te amamos, Señor. Amén y amén. Les amamos mucho, les quiero mucho en el amor de Jesús. Espero vernos esta semana. Dios les bendiga.